No era reina. No era guerrera. No venía de una familia poderosa ni lideraba ejércitos. Pero cuando el pueblo de Dios necesitó una voz clara, no buscaron a los sacerdotes del templo. No consultaron a los profetas que hablaban en las plazas. Buscaron a una mujer. Su nombre era Hulda. No es popular en los púlpitos. No suele aparecer en las películas. Pero cuando el rey Josías halló las palabras olvidadas de la ley de Dios, mandó a llamarla a ella. Porque su reputación como profetisa era tan fuerte, que ni el poder real dudó de su autoridad. Este no es un cuento simbólico. Es un hecho histórico. Una mujer, en un mundo de hombres, recibió la responsabilidad de hablar en nombre del Altísimo. Y su mensaje no fue suave. Fue directo, urgente, y cambió el destino de una nación. Este es su momento. Esta es la historia de Hulda, la profetisa que habló en nombre de Dios. Hulda vivía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, probablemente una zona más nueva y tranquila, donde las familias de clase media alta convivían con dignidad, lejos del bullicio del templo. Estaba casada con un hombre llamado Salum, encargado del guardarropa real, un cargo de confianza en la corte del rey Josías. Pero lo que distinguía a Hulda no era su esposo ni su casa. Era su sabiduría. Era su voz. Era la certeza de que el Espíritu de Dios hablaba a través de ella. En una época dominada por líderes religiosos masculinos, su reputación como profetisa era incuestionable. No solo los vecinos la respetaban. La corte entera la reconocía. A diferencia de muchas otras mujeres de su tiempo, Hulda no era anónima. No necesitó milagros ni batallas para ser escuchada. Su autoridad venía de su comunión con Dios y su conocimiento profundo de las Escrituras. Cuando hablaba, no necesitaba gritar. Bastaba con que dijera, «Así dice el Señor». Y eso bastaba para que todos callaran. Durante años, el templo de Jerusalén había sido descuidado. La idolatría se había infiltrado en el pueblo, y muchos de los mandamientos de Dios habían sido olvidados. Fue entonces cuando, bajo el reinado del joven rey Josías, se emprendió una limpieza profunda en el templo. Querían restaurar la casa del Señor. Fue allí donde el sumo sacerdote Hilcías encontró algo inesperado, un rollo antiguo, escondido entre los objetos sagrados. No era cualquier escrito. Era el libro de la ley. Posiblemente el Deuteronomio. Palabras olvidadas, pero llenas de juicio y verdad. Cuando el escriba Safán leyó el contenido al rey Josías, el impacto fue inmediato. El joven rey rasgó sus vestiduras. Sabía que el pueblo había vivido en desobediencia. Sabía que se avecinaba el castigo, pero no sabía qué hacer. Josías tenía acceso a sacerdotes, sabios y escribas. Sin embargo, mandó a consultar a una profetisa. Mandó a buscar a Hulda. Ella era quien podía discernir la verdad espiritual de lo que acababan de encontrar. Su voz era necesaria, no para decorar el hallazgo, no para suavizarlo, sino para declarar si ese juicio era real, si había esperanza, o si ya era demasiado tarde. Y no dudaron. La buscaron de inmediato. Porque incluso los hombres más poderosos sabían que cuando Hulda hablaba, era Dios quien hablaba a través de ella. Los mensajeros llegaron hasta la casa de Hulda. No hubo ceremonia ni presentación elaborada. Ellos sabían a quién buscaban. Y ella ya sabía por qué venían. El mensaje era claro. El rey Josías necesitaba una respuesta. ¿Era real el juicio anunciado en ese libro? ¿Había escapatoria? ¿Había tiempo para arrepentirse? Hulda no pidió tiempo para pensar. No dudó. No buscó palabras que agradaran al rey. Lo que hizo fue orar. Escuchó a Dios. Y luego respondió. Así dice el Señor. Comenzó su mensaje. Confirmó que la palabra del libro era verdadera. El juicio se cumpliría. Jerusalén sufriría por su pecado. Pero añadió algo más. Por cuanto el corazón del rey Josías se había humillado, por cuanto lloró y se quebrantó al oír las palabras de Dios, él no vería ese castigo con sus propios ojos. Dios tendría misericordia de él. Le concedería paz en su tiempo. Pero la sentencia general no se cambiaría.
El mensaje de Hulda no era político, ni diplomático. Era la verdad desnuda. Y por eso, la escucharon. El mensaje de Hulda fue claro. Y fue duro. Ella confirmó que las palabras escritas en el libro eran verdaderas. El juicio anunciado sobre Jerusalén vendría sin falta. El pueblo se había apartado de Dios. Habían adorado ídolos, profanado el templo y quebrantado su pacto una y otra vez. No habría vuelta atrás. La destrucción era inevitable. Pero en medio del juicio, también hubo misericordia. Para el rey Josías, que se había humillado, que rasgó sus vestiduras y lloró al oír las palabras de Dios, habría paz. Hulda dejó claro que él no vería con sus propios ojos el desastre que vendría. Moriría en paz, porque había tenido un corazón sensible, reverente y obediente. Lo impresionante no fue solo el contenido del mensaje, sino la forma. Hulda no vaciló. No suavizó nada. No adornó nada. Habló con la autoridad de quien sabe que su voz no es propia, sino prestada por el mismo Dios. No hizo teatro. No necesitó levantar la voz. Solo dijo, así dice el Señor. Y eso bastó. El mensaje fue transmitido al rey. Y cuando Josías lo escuchó, no dudó de su autenticidad. No pidió una segunda opinión. No buscó otro profeta. La palabra de Hulda fue suficiente. El mensaje de Hulda no se quedó en palabras. Fue escuchado. Y provocó una reacción profunda. Cuando Josías recibió el mensaje, no se limitó a dar las gracias ni a tomar nota. Reunió a todo el pueblo, desde los sacerdotes hasta los niños. Leyó en voz alta el contenido del libro, frente a todos, y renovó el pacto con Dios. Destruyó los ídolos. Derribó los altares paganos. Limpió el templo de todo lo que ofendía al Señor. Y lo hizo con una convicción que había nacido, en gran parte, por el mensaje firme de una profetisa. La reforma de Josías fue una de las más importantes de todo el Antiguo Testamento. Y el empujón espiritual vino de una mujer que no buscaba protagonismo. Solo obediencia. Hulda no aparece más en la Biblia después de este episodio. No hay discursos largos. No hay monumentos. No hay canciones sobre ella. Pero su impacto fue real. Su voz se escuchó donde más importaba, en el corazón de un rey y en la conciencia de una nación. Hulda no buscó protagonismo. No necesitó realizar milagros para ser recordada, ni liderar ejércitos para cambiar el rumbo de una nación. Su poder estaba en su conexión con Dios, en su claridad espiritual, en su valor para hablar sin adornos, sin miedo y sin esperar recompensa. Fue una mujer escuchada por un rey. Una mujer respetada por sacerdotes, escribas y hombres de poder. Y todo eso ocurrió no porque fuera influyente según los criterios del mundo, sino porque tenía autoridad espiritual genuina. No hablaba para agradar. Hablaba para obedecer. El legado de Hulda no está en un libro con su nombre, ni en una genealogía que la haga famosa. Está en su impacto. En la reforma que inspiró. En el silencio que provocó cuando dijo, así dice el Señor. Y en el ejemplo que deja a quienes hoy siguen creyendo que la voz de una mujer de Dios puede ser tan fuerte como un trueno, incluso si solo se escucha una vez. En la Biblia hay voces que solo se escuchan una vez. Pero esa única vez basta para dejar huella eterna. Hulda habló en un momento clave. Y su obediencia no solo impactó a un rey. Dio forma a una reforma espiritual. Marcó el destino de una nación. Y dejó testimonio de que cuando una mujer habla por Dios, todo el mundo debe escuchar. Hoy, en medio del ruido, de los mensajes vacíos, de las palabras sin peso, todavía hay personas que buscan lo verdadero. Y cuando lo encuentran, lo reconocen. Como lo hizo Josías con la voz de Hulda. No se necesita fama para tener impacto. Se necesita verdad. Se necesita convicción. Y se necesita valor para decir, así dice el Señor. Que la historia de Hulda no sea solo una anécdota olvidada. Que sea un recordatorio de lo que Dios puede hacer, cuando encuentra a alguien dispuesto a escuchar, y aún más, dispuesto a hablar. Gracias por llegar hasta el final de esta historia.
Si te ha impactado la voz de Hulda, no la dejes pasar. Comparte este mensaje. Y suscríbete para seguir descubriendo las voces olvidadas que aún tienen mucho que decir.